Buenas noches. Hoy, tal y como nos lo hemos propuesto y venimos compartiendo desde ya hace algunos días, vamos a seguir compartiendo sobre un título, el título que le he dado a este compartir de la palabra es Señales de su venida, con un subtítulo que podríamos llamar Aproximación a la cuarta bestia. Con esto quiero decir que este compartir pretende dar una aproximación a los orígenes, a las características y a las actividades de la bestia apocalíptica, aquella que la Biblia también llama el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Según Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3 y 4, a este rey sus súbditos le adorarán como si fuera Dios. Y será en el tiempo cuando 10 reyes que aún no han recibido potestad, la reciban por una hora específica, a fin de rendir o de entregar su poder y su autoridad a este rey. Según Apocalipsis 17, 12, 13. Entonces, según las Escrituras nos revelan, en el futuro cercano y por causa de la apostasía del pueblo de Dios, se levantará un reino de tal maldad que vendrá a perseguir y a matar a todos los que no adoren a la bestia. Apocalipsis 13, del 1 al 8. Durante mucho tiempo, este reino y su rey ha tenido muchos arquetipos que han demostrado ser de Satanás. Y es porque ellos se opusieron a Dios, a sus palabras y al pueblo que le adora. Entonces, Nabucodonosor, Antíoco IV, Epífanes, los 10 césares romanos como lo fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano y Juliano, y los califas musulmanes fueron reyes que, haciendo uso de su autoridad, se empeñaron en destruir a los que adoran al único y verdadero Dios. Sin embargo, la gran persecución o prueba que vendrá sobre todo el mundo entero no ha llegado aún. Pero la Biblia dice que cuando llegue será la más dura de todas. Eso nos lo muestra Mateo 24 en los versos 20-27, Apocalipsis 3:10, 6, 9, 11, capítulo 11 del verso 1 al 7, capítulo 12, verso 17 y capítulo 13, verso 7. Las Escrituras dicen que el día de la bestia no vendrá hasta después de que se consume la apostasía del pueblo de Dios. Y es porque ellos no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. En consecuencia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Entonces, la bestia no solo vino, sino que regresará cuando el terreno esté abonado para su llegada, y allí se manifestará el inicuo que se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4.
Y esto no solo se revela de una manera natural, externa, como el tabernáculo terrenal, sino también de una manera interna, en el tabernáculo celestial. Pues la bestia no solo hará su manifestación para Israel, sino que también para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En cuanto al tiempo del reinado de la bestia, por causa de los escogidos, será un tiempo breve y durará 42 meses o su equivalente a 1260 días, equivalentes también a 3 años y medio, o lo que nos dice el libro de Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos son tiempos cronos, que efectivamente equivalen a un tiempo corto, en comparación con los tiempos de los otros reinos. Eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 11, verso 3, también en el capítulo 12, versos 6 y 14, y en el capítulo 13, para poder definir esta bestia apocalíptica, que vendría a ser la cuarta que nos muestra el profeta Daniel en su capítulo 7, cuando nos muestra las bestias, siendo la primera la que tiene la forma de un león alado, la segunda la que tiene la forma de un león cojo, que camina como se nos quiere revelar, con más fuerza del lado de uno que del otro, mostrando de esta manera la fuerza que tenía el imperio persa sobre el imperio medo. Y la tercera nos muestra un leopardo con 4 cabezas y 4 alas extendidas, revelándonos de esta manera que sería el imperio de Alejandro, Alejandro el Grande, el rey macedonio, hijo de Felipo II, donde a la muerte de él, 4 de sus generales se reparten el imperio en la extensión conocida como Egipto, Siria, que se extiende hacia Persia, Lidia, que equivale a lo que hoy en día es parte de Turquía, y Grecia misma, que es la bestia para el final, como el último de los reinos, que los expertos en la profecía bíblica nos muestran como Roma. Yo había comentado en sesiones pasadas que mi posición frente a esta cuarta bestia es un poquito diferente, y eso es lo que pretendemos exponer con este compartir. Vamos a mirarlo entonces según las Escrituras y a definir su característica. Cómo es que ella se nos presenta y cómo podemos determinar de dónde viene, cómo se va a manifestar y en qué tiempo. Entonces, vámonos, para ayudarnos a esto, vámonos a la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 13, de los versos 1 al 8. Vamos entonces a leer y de allí vamos a empezar a definir con punto a punto cuáles son las características y el aspecto de la bestia apocalíptica. Entonces leo: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos
10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos entonces que dentro de las características que quisiéramos hacer notar o destacar, que ella sube del mar. El mar, según las escrituras, son los pueblos, son multitudes, son naciones, son lenguas. O sea que ella sube del mundo. Tiene 7 cabezas, que podríamos decir que es la confluencia de 7 principados que a lo largo de la historia se han opuesto a Israel. Esto podemos leerlo en Ezequiel 28, del 11 al 19, cuando el profeta ve a un príncipe, al príncipe de Tiro. Y al verlo, el Espíritu le muestra que la influencia que está detrás de él es Satanás. Entonces, con esto podemos decir que el espíritu de este mundo, el rey de este mundo o príncipe de este mundo, se manifiesta a través de los reyes que se oponen al pueblo de Dios. En el capítulo 10 del profeta Daniel, versos 12 y 13, se nos muestra que el ángel que fue enviado para dar ayuda a Daniel, pues estaba orando y estaba pidiendo revelación de parte de Dios. Este ángel fue estorbado por un principado, el principado de Persia, durante 21 días. Y le dijo a Daniel que después tendría que ir a batallar contra el príncipe de Grecia. Entonces podemos ver que los principados están relacionados con los imperios. Y aquí se nos muestran 10 principados que más adelante voy a describir de una manera más gráfica. Dice que tiene 10 cuernos, que son 10 reyes o poderes que regirán por un breve tiempo sobre un mundo que seguramente se va a dividir en 10 regiones. Más adelante mostraré un gráfico que nos puede ilustrar cuáles son los planes que tienen las élites para controlar el mundo, cómo han dispuesto que 10 regiones en el mundo entero estén controladas por poderes que se someten a un poder central. También dice que tiene sobre sus cuernos 10 diademas. Las diademas son el distintivo de la autoridad que se le da a los gobernantes. Entonces, esto muestra que estos reyes tendrán autoridad. Y con esa autoridad, entonces, someterán a las naciones que estarían bajo ellos. Dice también que tiene sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y esto nos hace ver que es porque se oponen al reino que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces hacen parte del reino del anticristo. La palabra anticristo nos muestra este espíritu que se opone o que se pone en lugar o se antepone. Con esto las escrituras nos están mostrando que antes de la venida del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios, de aquel a quien Dios le dio autoridad en el cielo y en la tierra, para reinar ejerciendo la autoridad que
compró prácticamente en la cruz del Calvario, salvando al hombre de su muerte eterna, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es de esperarse entonces que el reino del Hijo de Dios venga y se establezca conforme los profetas así lo han mostrado. También dice que es semejante a un leopardo. Y esto podría mostrarnos, podría darnos algunas claves, porque así como fueron los griegos, esta bestia estará dotada de una gran agilidad militar tal vez, una gran agilidad para establecer acuerdos, pactos, alianzas, tal vez. Pero se nos presenta con la figura del leopardo, que es la manera como el profeta Daniel se le muestra a ese tercer reino que emerge del mar, o sea, de las naciones. Aquí Apocalipsis 13 también toma esa figura y por concordancia tendríamos que reconocer que el Señor nos está mostrando que hay algo en esta bestia apocalíptica que está relacionada con las bestias mostradas a Daniel en el tiempo en que a él le fueron mostradas estas visiones del león, del oso, del leopardo. Y entonces esa cuarta bestia que no está muy definida, pero que tiene 10 cuernos, y dentro de esos cuernos uno más pequeño emerge, podríamos decir que ese cuerno que emerge y que emerge de esa bestia es la bestia apocalíptica, la cual Juan en su tiempo después, a la muerte y ascensión del Señor Jesucristo, ya se le está mostrando con mucha más claridad. También dice que sus pies eran como de oso, lo cual nos puede demostrar que tal y como los medos persas, así como los medos en su alianza con los persas, eran en cuanto al gran poder de destruir, de tomar naciones. Fíjese que fueron ellos los que derrotaron a Babilonia y los que derrotaron a Lidia y a Egipto. Entonces, eran ejércitos muy numerosos que se distinguían por su gran poder, con elefantes, tal vez traídos de la India, y que con las patas de oso nos quiere mostrar las características que tendrá esta bestia apocalíptica del tiempo del fin. Un poder destructor. ¿Bombas atómicas? Muy posiblemente. Dice que su boca es como la boca de un león. Y esto nos quiere llevar a mirar la característica de este animal, llamado el rey de la selva. Y yo creo que es el rey por cuanto en su rugido, en su hablar, él paraliza a su presa. Entonces, esta bestia tendrá un gran poder para amedrentar, para intimidar, para aterrorizar al mundo que será puesto bajo sus pies. Lo otro que se dice en Apocalipsis 13, de los versos 1 al verso 8, es que Satanás, que es el dragón del capítulo 12, donde se nos muestra al dragón luchando, el dragón y sus ángeles luchando contra Miguel y sus ángeles. Y también se nos dice que ese dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ya habíamos hablado
En las sesiones pasadas habíamos dicho acerca de los orígenes de esta bestia apocalíptica, de esta cuarta bestia del capítulo 7 del profeta Daniel, que en el capítulo 3, después de que Adán y Eva pecan, Dios le dice a la serpiente que será maldita y que por esa causa ella se arrojará al pecho y polvo comerá. Pero también le dice que va a poner enemistad entre ella y la mujer. Y lo más notable es que habla de simientes o descendencias, porque dice que la simiente de la mujer pondrá su cabeza bajo sus pies. También dice que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Allí, con esta profecía, el Señor, desde el mismo principio, nos comienza a revelar que habría una guerra entre dos. Ya en el contexto podemos entender que esa guerra será la guerra entre dos reinos: el reino de la serpiente o el reino de Satanás, el cual tomó a la fuerza por el engaño, pero también por la rebelión de Adán, y el reino de Cristo, el cual no tomó a la fuerza, sino que lo ganó muriendo por el hombre en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo evidentemente es el hijo de la mujer. Es la simiente de una mujer virgen que fue engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. Allí entonces tenemos un cuadro que se cumple en su propósito y en su anuncio profético en la cruz del Calvario. La derrota de los principados y de las potestades en la cruz del Calvario es evidente, porque allí la serpiente, que es el diablo y Satanás, y que está conformado de un reino que tiene principados y potestades, allí ese poder de acusar al hombre por su pecado, allí ese poder perdió. Porque según la ley de Dios, sí, el hombre debía morir por el pecado. Así como, y la Escritura dice que así como todos los hombres murieron por causa de Adán, también todos los hombres que crean en Jesucristo y pongan su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ellos vivirán. Entonces, no debemos tener temor los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Los que creemos en Él no moriremos. Como el Señor dice, el que cree en mí no morirá, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, esta bestia apocalíptica que ya se nos presentará al final del tiempo, es la confluencia de la maldad que hay en un mundo que ha sido regido por Satanás. Así como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe manifestarlo a Él, asimismo la bestia, como la simiente de la serpiente, integrará y manifestará a todos los que desde la fundación del mundo se han opuesto al reino de Cristo. Los espíritus que guiaron a Caín, a Nimrod y a muchos otros bajo el espíritu de Anticristo, en franca rebelión al reino de Dios, estarán dando sus poderes a la bestia apocalíptica. Podemos decir que estamos llegando a ese tiempo por las señales, por lo que está sucediendo en el mundo.
en el confinamiento en el que estamos hoy, obligados todos, el mundo entero, porque no es un asunto local, regional, de ciudades o de países, sino que todas las naciones están ahorita bajo este poder de muerte, el COVID-19. Con esto no quiero decir que el COVID-19 sea la bestia apocalíptica, no. Es una de las señales que el Señor Jesucristo nos dejó, hablando de pandemias, hablando de pestes, que se habrían de desatar sobre el mundo, pero diciendo que aún no había llegado el fin. Porque el fin será cuando la bestia apocalíptica sea derrotada. Cuando todo lo que se ha desatado para enlazar al mundo bajo el reino del anticristo, cuando todo eso llegue a su fin. Entonces nos hemos propuesto mirar con más detalle estos asuntos, ya que consideramos importante para el pueblo del Señor que tenga luz con base en las Escrituras. Ir a las Escrituras y mirar por medio de ellas lo que se dice acerca de esta bestia. Entonces, en el pasado habíamos mirado a Daniel, habíamos visto en el capítulo 7 las visiones que Daniel tuvo, y ahorita las estamos mirando las concordancias para ver qué tan fiel es el Señor, para entrar más en los detalles y en profundidad, pudiendo ver a través de estas escrituras que el Señor nos dejó para que no andemos en las tinieblas. Podríamos decir que esta bestia es una triada de poderes satánicos reunidos y manifestados en un gobierno que tiene un cuerpo de seguidores, borregos, que lo adoran como si él fuera Dios. Es curioso cómo el Señor Jesucristo vino a la tierra y fue rechazado, enviado por Dios para salvar. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el ungido, es en quien Dios puso esta tarea tan enorme, no solamente de salvar a Israel, sino salvar al mundo entero. Porque el Señor Jesucristo, claro, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Y aquí está hablando no solamente de judíos que sí le recibieron, sino que está hablando de las naciones gentiles que le recibieron por medio del Evangelio. Y entonces dice que más a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no hijos de Dios porque hayan sido engendrados por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino porque habrían de ser engendrados por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios la que tiene el poder de salvar. El Evangelio que Dios dejó como el medio de salvación, para que no sea por gracia, para que no sea por obras, para que no sea por lo que el hombre puede hacer en su capacidad, sino para que sea por medio de la fe. Es una gracia, es un regalo la salvación. La salvación ningún hombre la puede obtener. Y estamos hablando de esta salvación en la cual el hombre, por causa del pecado de Adán, quedó confinado. Estamos hablando de una salvación que es la liberación
del pecado y de la muerte. No solamente siendo perdonados sus pecados, porque los pecados serían perdonados por la sangre de Jesucristo, sino que el cuerpo de pecado, ese cuerpo de pecado, el cual hereda toda la humanidad por causa de Adán, por causa del primer padre, es por causa de ese cuerpo de pecado que el hombre no puede acercarse a Dios. Entonces, ese cuerpo de pecado, esa condición, esa naturaleza humana caída, pecadora, la que en la cruz es ofrecida al Padre como ofrenda por el pecado, no por los pecados. Por eso la Escritura dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque a eso vino, a quitar el pecado del mundo, a quitarlo de la vista de Dios, para que Dios ya no mirara al hombre bajo esa condición, sino que mirara al hombre bajo Cristo. Mirar al hombre vestido, no del hombre de pecado, sino vestido de Cristo o revestido de Cristo. Así como en el capítulo 3, el Señor vistió al hombre con pieles de animal, una figura de Cristo, del Cordero, aunque la Biblia no dice que fue un cordero, mas dice que fue un animal que tuvo que ser sacrificado, desangrado, desollado, para que sus pieles fueran usadas para vestir al hombre. Entonces, desde el mismo principio, el Cordero fue inmolado. Desde el mismo principio del mundo, aquel que un día moriría en la cruz y por los pecados, allí se estaba viendo esto. Allí el hombre conoció por experiencia propia que su vida le fue perdonada temporalmente. Digo temporalmente porque aunque el hombre debía morir ese día, el hombre no murió. Y no murió porque otro murió en su lugar, un sustituto, este Cordero. Y así a lo largo de la historia, durante cientos y miles de años, el hombre sacrificaría animales medio para poderse acercar a Dios. Como la Biblia dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, así antes los mediadores que permitían que el hombre se pudiera acercar a Dios eran los animales que habían sido sacrificados por causa del pecado del hombre. Así entonces podemos ver desde el principio cómo se nos muestra en estas figuras o en estos linajes de tipo natural que habrían dos que entrarían en contienda. Y es lo que queremos definir. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿O quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes son los enemigos que estarían bajo el espíritu que no quiere reconocer que Cristo es el Señor? Entonces, desde el mismo principio vemos que Caín sacrifica y lo hace con el esfuerzo y el sudor de su frente. Con su esfuerzo físico y el sudor de su frente, él siembra, él cultiva, él cosecha y de los frutos trae para ofrecer a Dios una ofrenda que no sube al cielo, y Dios muestra con eso que no la recibe, que no está agradado con la ofrenda que Caín le da. Pero la ofrenda de su hermano Abel
que son los mejores corderos de su rebaño, eso el Señor sí lo recibe. Estos hijos de Adán con seguridad conocían, con absoluta seguridad conocían de primera mano y por boca de su padre Adán lo que ocurrió el día en que pecaron. Y de seguro que Adán les mostró y les dio a entender que era por causa de un sacrificio, que era por causa de un derramamiento de sangre que Dios les había perdonado, que ellos no habían muerto. Entonces, en estas historias proféticas se nos muestra quiénes serían los que se enfrentarían, quiénes serían los que lucharían, o quién más, diría yo, para ser más claro, quién sería el que enfrentaría con rabia a aquellos que sacrificaban, aquellos que creían en la necesidad de un mediador. Porque vemos entonces que es Caín quien mata a su hermano. Y esto me recuerda un poco lo que sucedió, lo que está escrito en Mateo 23, cuando Jesús enfrenta a los fariseos, a los saduceos, a los escribas en el templo mismo. Cuando ellos le dicen que ellos son hijos de su padre Abraham. Pero Jesús les dice que no, que ellos no son hijos de Abraham, que ellos son hijos de su padre el diablo. Y él indica por qué, y es porque ellos le quieren matar. Entonces allí vemos que el asunto de ser hijo de la serpiente no tiene que ver con el linaje natural. Tiene que ver es a quién es que le estamos oyendo, de quién somos, cuál es nuestro Padre, quién es el que nos enseña al corazón las cosas que finalmente terminamos haciendo. Porque primero estará en el corazón, en nuestra mente, en nuestro querer, en nuestro sentir, y luego estará en nuestro obrar, en nuestra conducta, porque siempre ha sido así. El asunto que tiene que ver con seguir a Cristo o con seguir al diablo es un asunto actitudinal, del corazón. ¿Quiénes son del diablo? Aquellos que obran contra Cristo y contra los que son de Cristo. ¿Y quiénes son de Cristo? Aquellos que en el corazón reconocen que necesitan de un mediador. Aquellos que saben que no son justos, aquellos que saben que son pecadores y que necesitan de alguien que les pueda salvar. Entonces algunos pensarán que no necesitan, porque en sus fuerzas, en su condición, se creen capaces. Ese era el camino de Caín. Mas el camino de Abel es el camino de los que son de la fe. Aquellos que reconocen que son hijos del pecado, pero que Dios, el Dios misericordioso, tiene para aquellos, tiene una respuesta. Y esa respuesta es el Cordero. Mire, hermanos, que en Apocalipsis el Cordero es la figura central. A Jesús se le llama el Cordero. Y es por la sangre del Cordero que aquellos que han puesto su confianza en Él, es por la sangre del Cordero. Y no por el linaje de Leví, sino por el linaje de Jesús, que podemos ser sacerdotes para Dios. Esto nos muestra que la sangre del Cordero tiene el poder
de no solo perdonar nuestros pecados y limpiarlos, sino de establecernos en los lugares celestiales juntamente con Cristo para ministrar a Dios. Entonces, esto era lo que desde el principio estábamos hablando, porque los primeros compartires los llamamos el origen o las raíces de la bestia, de la cuarta bestia, que es la bestia apocalíptica. Ahora hemos avanzado y ahora estamos definiéndola. Ahora estamos mostrando cómo es que es ella. Cómo es ella y cómo son los que siguen a esta bestia. Ahora ya la revelación ha progresado y ya nos está mostrando que así como Jesucristo, una cabeza, tiene un cuerpo que es la iglesia, asimismo la bestia, que tiene 7 cabezas, también tiene un cuerpo. Y es un cuerpo de multitudes, es un cuerpo de naciones, de lenguas, de pueblos, que al igual que Caín, no confían en la sangre del Cordero. Entonces, para el tiempo del fin tendremos a estos dos. Vamos a ver entonces a la bestia, como hizo Caín, persiguiendo a los que son de Cristo. Aquellos que guardan el testimonio, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero también va a perseguir a la mujer. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que al final, en los últimos 42 meses que restan del último de los gobiernos, del último reino, vamos a ver manifestaciones donde la serpiente, que es el dragón, también tendrá a alguien a quien él le va a dar la autoridad, que es su simiente, persiguiendo a muerte, así como lo hizo Caín, persiguiendo a muerte a los que son de Cristo. Pero la mujer, que es Israel, que da a luz al hijo varón, también será perseguida. Y con esto lo que quiero mostrar es que este será un tiempo muy duro para muchos, terrible diría, pero muy glorioso para aquellos que lo han estado esperando, para dar testimonio por medio del Evangelio, testimonio de Cristo, para hablar al mundo entero, en los distintos escenarios que hay en el mundo, hablar este Evangelio del reino, dando testimonio en las naciones, hablando de Cristo, hablando del Cordero, mostrando que ese Cordero que fue inmolado, Él es el Rey. Él no quedó en la tumba, Él resucitó y fue glorificado y entronado y reina sobre principados y potestades. Y Él es el que le ha concedido a Satanás, y Satanás el que le concederá a su simiente, que es la bestia, el que someta a los santos y los venza. Entonces debemos entender estas cosas, tal y como las Escrituras nos las muestran desde el comienzo. Porque es el comienzo, el origen, el que nos enseña los patrones. Eclesiastés nos dice que así como estamos viviendo hoy, así se vivió en el pasado. Y lo que se va a vivir en el futuro es lo que estamos viviendo hoy. Vemos que hay repeticiones, que hay patrones, que hay ciclos que se suceden una y otra vez, en tiempos diferentes
con protagonistas diferentes, pero el ciclo es el mismo. Es un ciclo donde vemos la bondad de Dios, vemos la bendición. Luego vamos a ver a un pueblo que se olvida de Dios y que entra en un estado de apostasía. Pero la misma bondad de Dios, que primero debe disciplinar para enseñar a aquellos que son sus hijos amados, es lo que permite que aquellos que regresen al camino correcto. Entonces, es lo que estamos viendo, hermanos. Estamos apreciando los juicios de Dios que vienen como consecuencia de la apostasía, digo universal, porque siempre ha habido un remanente, siempre dentro de esa masa, de esa gran cantidad que conforman el pueblo de Dios, hay una pequeña cantidad de fieles, de creyentes que sufren en medio de un pueblo que ha olvidado a Dios. El Evangelio fue predicado desde hace 2000 años en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. El Evangelio llegó al Asia. El Evangelio, o por medio del Evangelio, se establecieron ciudades o se establecieron iglesias en esas ciudades. Encontramos que ciudades como Éfeso, donde estaba el templo a la diosa Diana, ciudades como Esmirna, Pérgamo, donde estaba el templo a Zeus, ciudades como Tiatira, como Sardis, Filadelfia y como la Odisea, eran ciudades que se encuentran algunas, ya muchas han desaparecido por causa de su apostasía, pues el candelero fue quitado de su lugar, y cuando la iglesia es removida del lugar donde ha sido puesta, para testimonio a esas ciudades, a esos pueblos y a esas lenguas, cuando ya la iglesia ha sido removida, entonces el juicio de Dios cae, y cae sobre esas ciudades hasta destruirlas. Estas ciudades que se encontraban en una provincia del Imperio Romano llamada Asia, lo que hoy en día llamamos Turquía, una parte de Turquía en la península de Anatolia, estas ciudades eran la luz del mundo en ese tiempo. Pero hoy en día no hay testimonio, no hay quien en esos lugares pueda levantar la bandera de Jesucristo. Algo ocurrió con el Imperio Romano en esa parte. Recordemos que el Imperio Romano se dividió en dos, a fin de ser manejado, administrado. Era una gran extensión que tenía territorios en lo que hoy es Europa y en lo que hoy es el Asia, pero también el norte de África. El Imperio Romano le daba la vuelta al mar Mediterráneo. Y para una mejor administración, entonces el imperio se dividió en dos. En el lado oriental se encontraba la capital, Roma, y en el lado occidental había otra capital, que era Constantinopla. Con el tiempo, este imperio se llamó el Imperio Bizantino, cristiano. Sí, porque debemos reconocer que el Evangelio llegó a los romanos. Y al llegar a los romanos, poco a poco, ellos fueron aceptando a Jesucristo. Dejaron de ser paganos, dejaron de buscar los dioses
que las religiones paganas enseñaban, el politeísmo, y se convirtieron al cristianismo. Así fue a partir del siglo IV, principios del siglo IV, el año 300, cuando el cristianismo afectó y podríamos decir golpeó de tal manera los pies de la estatua que la estatua se postró y reconoció que Jesucristo es el Señor. Pero pasado el tiempo, esa parte oriental del Imperio Romano, Bizancio, fue permeada por los turcos que venían del Asia, huyendo de las invasiones mongolas. Y ellos se fueron estableciendo poco a poco en esta área de Turquía, del Asia, de la antigua pues Asia, y fueron avanzando y fueron creciendo y estableciéndose. Y ellos eran de creencia musulmana y fueron ganando. Y fue tal la apostasía que se dio en el tiempo de estos turcos, que al final, pues para distinguirlos, se llamaban otomanos, que el imperio de Bizancio finalmente cayó. La ciudad de Constantinopla fue conquistada en el siglo XV, en 1400 y pico, no recuerdo el pico, pero con esto quiero mostrar que el cristianismo fue derrotado por un imperio, por una bestia que aplastó y que sometió a los cristianos, quedando el lado occidental como el único que mantenía el testimonio cristiano. Entonces, si pudiéramos imaginarnos en el mapa, podríamos ver que los cristianos quedaron en el lado occidental y los musulmanes quedaron en el lado oriental. Y allí podemos ver en ese mapa, podemos ver las luchas que se darían, las cosas que fueron mencionadas desde el principio, la enemistad que habría entre la serpiente y la mujer y entre sus descendencias, las pudimos ver ya en la historia. Y hoy en día, podemos ver con muchísima claridad cuál es la confesión de las personas que algún día, o de los descendientes de las personas que un día habitaron esas poblaciones. Quisiera avanzar un poquito más después de decir estas cosas, para que miremos la visión que Juan tiene en Apocalipsis 17. Aquí Juan está mirando a esta bestia apocalíptica, pero la está mirando de una manera diferente. Vamos entonces a mirarla como la vio Juan. Vamos a ponernos allí con los ojos de Juan. Vamos a definir punto a punto qué es lo que a Juan se le estaba mostrando. Debemos reconocer que lo que a Juan se le mostró, Juan lo escribió para que nosotros lo recibiéramos y también lo miráramos y estuviéramos atentos. Entonces, lo que a Daniel se le mostró no era para Daniel, sino para el tiempo del fin. Y podríamos decir que lo que a Juan se le mostró no era para Juan, sino para ser descifrado en el tiempo del fin, en el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también miremos estas cosas. Entonces, vamos a mirar. Leamos.
Dice, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Voy a hablar de la bestia, porque Apocalipsis 17 pues es más largo y está hablando de una mujer que está sentada sobre una bestia. Pero como ahorita nos estamos enfocando en la bestia, pues entonces voy a hablar solamente de la bestia. Más adelante, cuando llegue el tiempo, hablaremos de la mujer y procuraremos también aproximarnos a definir quién es la mujer que se sienta sobre esa bestia escarlata, que algunos han dicho que es la Iglesia Católica Romana, por algunas descripciones que ella da, que se asemejan en mucho a las características que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos muestra hoy en día. Sin embargo, yo tengo una perspectiva también diferente sobre eso, pero ya la miraremos más adelante. Miremos lo que a Juan se le muestra en la visión del capítulo 17 y señalemos los puntos y entonces tendremos una definición más clara de quién es la bestia apocalíptica. Dice que vio una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, igual que la bestia del capítulo 13, por eso podríamos decir que está hablando de la misma bestia. Ya escarlata, creo yo, porque aunque al principio se muestra con cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león, ahora esta está manchada de sangre. Escarlata es el color de la sangre y nos revela su bestialidad, todo lo que ha hecho al matar y al destruir a los santos de Dios. Entonces dice, bueno, repito, escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, aquí viene la parte interesante, aquí nos vamos a detener un poquito. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Luego dice, los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Entonces, aquí una de las características es que lo que Juan estaba viendo, o sea, la bestia que estaba viendo Juan, dice que era. Dice que era. Y no es. Y será. Ahí nos toca acudir al Espíritu Santo para poder descifrar este jeroglífico. Era y no es y será. Entonces habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Entonces, en cuanto al pasado dice que era, en cuanto al presente dice que no es, y en cuanto al futuro dice que será. Ahí hay claves. Podemos decir que por estas palabras, que son claves, nos ayudan a señalar que la bestia que será en el tiempo del fin no es Roma. No es la Roma que reinaba en el tiempo de Juan. Porque el imperio romano, en el tiempo de Juan estaba este imperio romano, el cual la visión le muestra que no es. Quizá nos esté dando la clave y nos esté diciendo que no es el imperio romano, que es algo que fue en el pasado y que es algo que vendrá y se manifestará en el futuro. Sigamos leyendo.
Apocalipsis 17, 9, 10 nos dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Ahora ya nos pone a pensar. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, y los 7 reyes, y son 7 reyes, perdón. Entonces, repito, para que no nos confundamos, que es importante tener bien clarito lo que el Espíritu está mostrándole aquí al apóstol Juan, y él se tomó el trabajo de escribir. Entonces vamos a leer bien. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se está sentada la mujer, y son 7 reyes. Ahora define, reyes. 5 han caído. Uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga debe quedar solo por un breve tiempo. Allí ya nos da claves. Podríamos entonces decir que, como mencionamos atrás, estas cabezas son los principados que tuvieron injerencia sobre reyes que a su vez tuvieron algo que ver con los israelitas, con el pueblo del Señor. Entonces podríamos definir que Egipto fue el primer reino que la Biblia nos muestra, y nos lo muestra como un reino esclavista opresor. Allí en ese reino los descendientes de Jacob, los israelitas, estuvieron esclavos en Egipto y de allí fueron liberados. Luego, según la historia, vemos que el otro imperio que tuvo algo que ver con los descendientes de Jacob es Asiria. Y la historia nos muestra que fueron los asirios los que tomaron las 10 tribus del norte. Después de que el reino de Israel fue dividido en 2, ya habíamos hablado de esto en la compartir pasado, en el subreino de Israel y el subreino de Judá. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, después de la apostasía de Salomón. Pero años después, y por causa de este subreino de Israel fue tomado por los asirios y fue llevado y esparcido en las naciones para nunca más regresar. Ellos nunca regresaron. Tanto es así que en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, el reino del norte era conocido como Samaria, pero allí no había una actividad como de gobierno, no, eran los samaritanos que no tenían junta con los judíos, había una enemistad entre ellos y era ancestral, por causa de esa disputa que se dio en el tiempo de después de la muerte de Salomón, con los descendientes de Salomón, o con el hijo de Salomón, que puso impuestos muy fuertes, que no trató bien a este reino y entonces decidieron dividirse, pero es porque Dios así lo provocó. Bien, entonces los asirios tomaron al subreino del norte. Podríamos entonces decir que Asiria es otra de las cabezas que tuvo su injerencia y su importancia en su momento, en un tiempo determinado. También tenemos el reino de Babilonia. Babilonia entonces hizo su parte en cuanto al subreino del sur. Sabemos por la historia y por las profecías, principalmente por las profecías, que el rey Nabucodonosor fue levantado a la tierra de Judea y allí a los judíos y se los llevó para Babilonia. Años después destruyó la ciudad y el templo. Y los judíos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años según la profecía. Después regresaron, ellos sí regresaron,
a diferencia de el subreino del norte, que no regresó, el subreino del sur, después de 70 años, sí regresó. Entonces los judíos fueron preservados, digámoslo de esa manera, para que la simiente de la mujer que debía nacer algún día, pues se pudiera dar. Entonces la misma profecía los ha guardado y es por eso, yo creo, que es por causa de lo que Dios le habló a los padres, de lo que Dios le confirmó a David, que fueron preservados, que un remanente fue preservado y por eso regresaron y se establecieron otra vez en la tierra de Judea, aumentaron en su número y tiempo después vino el Mesías, vino el Hijo de Dios a la tierra y se presentó como un hombre, porque también es llamado el Hijo de Hombre, hijo de María, una judía, descendiente de David, y por ese linaje entonces el Señor Jesús también tiene derecho legítimo, es el que tiene derecho legítimo a heredar el trono de David, su padre. Entonces Jesús también es llamado Hijo de David. Y algunos, cuando vemos los evangelios, llaman Hijo de David, o sea, le reconocen como el Mesías Rey, el que debe reinar sobre ellos, y como Rey es el que va a traer todo lo que un reino bajo la mano de Dios puede establecer. Jesús es el llamado a restaurar a Israel. Es el llamado a restaurar, pero después de que también los gentiles a quienes se les iba a anunciar el Evangelio también entraran a participar. Entonces, sabemos que vendrá una restauración completa de Israel, donde todas las tribus estén reunidas en ese sitio, tal y como los profetas lo han anunciado, y eso es lo que tenemos hoy en día. Es lo que vemos hoy, porque después de 1000 y pico de años de haber sido esparcidos y de que esta tierra quedó desolada por causa de la apostasía, ellos, de una manera prodigiosa, milagrosa, maravillosa, comenzaron a regresar y se comenzaron a establecer en esa tierra que un día se llamó Israel, pero que en el tiempo en que comenzaron a regresar se llamaba Palestina. Sabemos por la historia, que no está muy lejos de nosotros, que el 14 de mayo del año 1948 ya se van completando casi 72 años, se declaró el Estado de Israel. Hubo una declaración, Ben Gurión, del Estado de Israel. Una nación nació en un día, después de que la nación de Israel no existía en el mapa. Entonces muchas cosas se han venido cumpliendo a fin de qué? A fin de que ya las ovejas que se encontraban perdidas, ya no solamente los de la casa de Israel, sino la casa de Judá, pudieran regresar a la tierra. Y ahora están esperando la venida de su Mesías. Sí, ellos saben que el Mesías viene y están haciendo preparativos. Y ellos creen que el Mesías no vendrá hasta que el templo sea construido. Porque no existe templo. El templo fue borrado del mapa en el año 70 por el general romano Tito, hijo del César, quien luego también llegó a ser César, pero en ese tiempo era un general. Comandó las legiones que sitiaron la ciudad durante 3 años y medio, y después de este sitio entró a la ciudad y destruyó el templo. Sus soldados, sus legiones destruyeron el templo. Parece ser que es porque, queriendo coger el oro del templo, entonces lo
incendiaron para derretir el oro. Y el oro se impregnó en las piedras. Y luego destruyeron todo esto hasta que no quedó piedra sobre piedra. Arrasaron completamente con la casa del Señor. Y sabemos que las piedras representan al pueblo, como dice Pedro, que somos piedras vivas. La iglesia, que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, está conformada ya no de piedras sacadas de una cantera, sino que somos piedras vivas. Pero igual también sucedió con la iglesia, igual la iglesia fue esparcida, porque la apostasía es algo que Dios tiene que tratar. Y su disciplina a veces es tan fuerte que tiene que esparcir a los miembros del cuerpo de Cristo en divisiones, tras divisiones, tras divisiones. Sectas es lo que hoy en día se ve como la manifestación del cuerpo de Cristo, tanto a nivel universal como a nivel local. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, porque el juicio que viene es para limpiar a la casa, es para santificarla, es para enseñarle a la casa, ¿sí?, que el Señor no tolera la idolatría. Entonces, por eso es que estas cosas vienen, por eso es que hemos entrado, creo yo, en los juicios del Señor. Sigamos entonces definiendo a esta bestia. Bien, dice que entonces son 7 cabezas, que son 7 reyes. Y bueno, creemos que estos 7 reyes fueron los reyes que tuvieron algo que ver con Israel, o los principados que estaban detrás de esos reyes. Ya definimos, por lo que se nos muestra en Ezequiel, en el capítulo 28, que detrás del príncipe de Tiro había alguien en el jardín, en Edén. No era este príncipe el que había estado, pero sí el profeta podía ver a la entidad, al principado, al espíritu que gobernaba y que imprimía condiciones en este rey. Entonces vemos que los principados sí han tenido injerencia en los reinos, en los imperios. Satanás les ha dado a ellos, sí, su lugar. O sea que Satanás no reina solo, sino que reina por medio de un reino donde tiene príncipes, donde tiene potestades, donde tiene gobernadores, donde tiene huestes de maldad en las regiones celestes que en su paralelo se comparan con los reyes de la tierra, con los reyes, con los gobernadores, con todos los que tienen autoridad, a quienes el Señor les ha dado autoridad, porque es el Señor el que da, el Señor es el que tiene el reino y bajo él está todo. Así el mismo reino de Satanás se encuentra bajo la autoridad de Dios. Y Dios le ha dado esta autoridad al Hijo, y es el Hijo el que reina. Entonces Satanás no va a hacer nada que no se le permita. Los reyes de la tierra no harán nada que no se les permita, porque Dios es el que los levanta, pero también es el que los baja. No hay nada ni nadie bajo la soberanía de Dios que pueda hacer algo como si fuera un soberano. Gracias a Dios tenemos que ejerce su soberanía sobre todo el mundo. Y no solamente a nivel tierra, también en los lugares celestiales. Damos gracias de poder ver en las Escrituras quién es ese soberano y quién es su Hijo, a quienes las naciones resisten. Pues esa resistencia tendrá entonces una manifestación final y una victoria final del Hijo sobre el opositor. Tenemos entonces a Egipto, a Asiria,
luego a Babilonia y después a Medo-Persia y también a Grecia como los 5 reyes que han caído. Porque en el tiempo de Juan estaba Roma. Y Roma entonces era. Mire lo que dice. 5 han caído, uno es. Ese que es Roma en el tiempo de Juan. Y otro aún no ha venido. Ese que no ha venido vendría después de que Roma cayera. Entonces, tenemos esto. Tenemos 7 reyes, de los cuales 5 han caído, y esos 5, según la historia, porque la historia no lo confirma, son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En el tiempo de Juan, Roma era vigente, pero Roma caería y entraría otro reino en lugar de Roma. Todo esto como reinos y reyes que sometieron a Israel. Y dice que ese último reinaría por un breve tiempo, 42 meses. Pero algo más se nos dice acerca de ese último rey. Estamos definiendo a la bestia apocalíptica, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 17:11 dice, la bestia que era y no es, también es el octavo, y procede de los 7 y va a la perdición. Allí la cosa se pone un poquito más complicada, porque pareciera ser que el que precede a Roma, el que sigue a Roma, es la bestia apocalíptica. Pero aquí se nos está diciendo que no, que habría un séptimo, pero ese séptimo que sigue a Roma no sería, sino que habría un octavo que estaría dentro de los 7 y es el que va a la perdición. Entonces, miremos un poquito más a ver cómo podemos definir a esta bestia apocalíptica. Punto 1. La bestia que era y no es significa que la bestia que reinaba en el tiempo de Juan no es la bestia apocalíptica, pues dice que la bestia que es, o sea, la que es, vendrá en un tiempo futuro, pero también viene del pasado, lo cual nos revela que la bestia apocalíptica debe resurgir de entre los 5 reinos anteriores al Imperio Romano, que es en el que estaba Juan. Número 2. El rey que ha de venir, que es el octavo, que sale de entre los 7, significa que después de que el rey de Roma cayera, el Imperio Romano cayera, un séptimo rey que no sería la bestia apocalíptica. Entonces, Roma cae, viene un séptimo reino, pero no es la bestia apocalíptica. Es lo que nos está diciendo aquí Juan. En el lado occidental, la capital era Roma. En el lado oriental, la capital era Constantinopla. Ambos imperios fueron conquistados por el Evangelio, llegando a ser de la fe cristiana. Tiempo después, el Imperio Romano de Occidente fue conquistado por bárbaros y cayó definitivamente en el año 475. Es de notar que estas tribus bárbaras a la postre abrazaron el cristianismo. Pero en el lado oriental, el Imperio bizantino cayó ante el Imperio otomano en el año 1299, manteniéndose en pie hasta finales de la Primera Guerra Mundial, después de reinar por cerca de 624 años. Tercero, esta séptima cabeza tampoco sería la bestia apocalíptica, pues de ella se dice que reinaría por 42 meses. Y el Imperio otomano reinó pues por muchos años.
Y ya hemos podido ver que la séptima cabeza, que es el imperio turco otomano, o fue el imperio turco otomano, bueno, reinó por muchísimos años. Entonces Apocalipsis dice que la bestia que sale de entre las siete va a la perdición, cosa que no pasó con Roma, pues ella se convirtió. Lo cual revela que la bestia apocalíptica es la octava y tiene sobre su cabeza 10 cuernos. Y esta bestia es la que le fue mostrada a Daniel, la que es espantosa y terrible, y que sería el cuarto reino sobre la tierra. Entonces aquí hay que definir, porque aunque Roma fue el reino que siguió a los griegos, podríamos decir que fue el cuarto reino después de Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma como cuatro. Pero la definición que se nos da de la bestia apocalíptica no habla de cuatro bestias, no habla de cuatro reinos, habla de... Entonces es más amplia y nos permite ver con mayor claridad que Roma no es. Entonces no podemos decir que el anticristo o ese cuerno, ese cuerno emergería de lo que hoy es Europa, que es lo que quedó como resultado de la caída del Imperio Romano en el año 475. No, ella sale, esa cabeza sale de esa bestia, de esa cuarta bestia, que es la que Juan está definiendo con mayor claridad. Entonces sigamos adelante para que tengamos una mejor definición de lo que estamos intentando descifrar, que es descifrar la bestia apocalíptica, el anticristo, el hijo de iniquidad, el hombre de pecado, el cual se opone contra todo lo que rinde culto a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios. Esa es una característica que tendrá este individuo, que yo creo que es un individuo, claro. Así como los otros eran reinos que estaban conformados de muchas personas, pero tenían una cabeza como rey, así tenemos a el último de los reinos de la tierra, que emergerá de las naciones, saldrá del mundo entero, porque es el mundo entero al que se le ha predicado el evangelio del reino, para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, y estamos viendo entonces ese fin, cómo es que se nos va a presentar. Porque antes de que venga ese fin y se manifieste Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios, como el bendito que Dios envió, y será reconocido un día por el pueblo de Israel. Es más, diría que Él no vendrá hasta que el pueblo de Israel invoque su nombre, reconozca que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, también el Hijo de David. Deben confluir estas dos cosas, que es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios, pero también es el Hijo del hombre y por lo tanto es el Hijo de David, el Mesías, el ungido, el Rey de Israel, que tendrá que ser reconocido por Israel, tendrá que ser aceptado, alabado y recibido, porque Él no se va a imponer, como sí lo hará la cuarta bestia, porque la cuarta bestia no viene en el nombre de Dios, viene en su propio nombre, y por medio tomará entonces ese reino. Sí, quizás
Los israelitas, como no recibieron a Jesús como el Hijo de Dios y como el enviado, tendrán entonces que pasar por el engaño, recibiendo al que no es. Y eso pues va a ser causa de una gran tribulación. Bien. Vamos a definir nuevamente el punto 3. Dice que esta séptima cabeza tampoco sería la bestia apocalíptica, pues de ella se dice que reinaría por 42 meses, y ya hemos podido ver que la séptima cabeza, que es el Imperio Turco Otomano, reinó por cerca de 624 años. Entonces, Apocalipsis dice que la bestia que sale de entre las 7 va a la perdición, lo cual revela que la bestia apocalíptica es la octava y tiene sobre su cabeza 10 cuernos. Y esta bestia que le fue mostrada a Daniel, que es espantosa y terrible, sería el cuarto reino sobre la tierra, el cual sería mayor que todos los reinos anteriores. Y en su furor devorará a toda la tierra, la hollará y la desmenuzará, según Daniel 7, verso 23. Tenemos pues que este será el resurgir del espíritu que estuvo en la séptima cabeza. Esta ya es una interpretación mía. Ustedes también, que tienen las escrituras, pues pueden estudiarla y pueden decir, no, no estoy de acuerdo. Aquí no se trata de que estemos de acuerdo, se trata de que por la exposición de la palabra y de la interpretación, que espero que no sea una interpretación privada, sino a la luz de las mismas escrituras, podamos definir qué es, de lo que estamos hablando. Tenemos pues que este será el resurgir del espíritu que estuvo en la séptima cabeza. ¿Por qué? Porque la séptima cabeza, que era el Imperio Turco Otomano, tenía una característica que la definía y que hacía que se moviera, ¿no?, para cumplir un propósito, y es el de establecer el reino de lo que ellos llaman Dios, Alá, sobre la tierra. Los musulmanes radicales creen que el reino de Dios se tiene que establecer. Bueno, ellos lo creen, pero también los cristianos lo creemos. Y también a los cristianos se nos ha dado la comisión de llevar el Evangelio por todo el mundo para testimonio a las naciones, a fin de que las naciones al recibir el Evangelio acepten a Jesucristo como el Rey, acepten a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Los musulmanes, de igual manera, pero con una distorsión, por cuanto no están de acuerdo con la palabra de Dios, ellos también creen que el reino de Dios, Alá, se debe establecer en toda la tierra. Solo que ellos lo hacen primero por la persuasión, pero luego el radicalismo islámico lo hacen por fuerza. Ellos someten a los pueblos y a los que no se quieren someter, a los que no quieren invocar el nombre de Alá como el Dios, entonces les cortan la cabeza. Y esto es algo que Apocalipsis muestra. Dice que a los que no adoren a esta bestia les van a cortar la cabeza. Y eso es algo que no es de ahora solamente, sino que ya se vio en el pasado. Hemos visto el resurgir de este espíritu de anticristo, porque no reconoce que Cristo sea el Rey. Ellos creen que Dios no tiene un hijo. Entonces no pueden reconocer que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y otra cosa que no reconocen es que Jesucristo vino por causa del pecado para
resolver ese asunto y permitir el ingreso de todos los hombres al reino de Dios. Entonces, solo por el Evangelio es que nosotros podemos recibir la bendición que tiene Dios para con los hombres. Y esa bendición es otorgarles su espíritu. No solamente perdonar los pecados, sino darles su espíritu. Porque el cuerpo de pecado, en donde estábamos al ser hijos de Adán, ha muerto en la cruz. Dios ya no ve al hombre bajo Adán. No lo ve. No lo ve en esa condición porque Jesús, al hacerse hombre, murió por el hombre. No digo por los hombres, sino que murió por la raza humana. Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios, tomó la semejanza de hombre y en esa semejanza pagó la deuda que Adán tenía con Dios. Porque Adán salió vivo del jardín, pero la deuda quedó pendiente. ¿Y cuál era la deuda? La misma vida. La misma vida. Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero murió, fue un cordero, murió un animal. La deuda quedó pendiente. Pero la deuda fue pagada hace 2000 años por un hombre. Legítimo hombre. Sí, hijo del hombre. A Jesús también le gustaba que le dijeran hijo del hombre, porque efectivamente él no solamente es el Hijo de Dios, pero vino como hombre, porque era necesario que un hombre en una condición o en un estado perfecto, sin mancha y sin arruga, sin pecado, porque no fue engendrado por hombre, que es el que hereda a los hombres, les hereda esa condición, sino que fue engendrado por el Espíritu. Entonces, como hombre, paga. Y esto es algo que el Islam no reconoce, los musulmanes no reconocen. Y entonces se genera esa batalla, esa lucha. ¿Entre quién? Ya lo habíamos visto. Entre los que tienen el camino de Caín, que creen que ellos se pueden salvar por mérito propio, haciendo buenas obras por sí mismos, y no reconocen que es necesario por la condición de pecado que se requiera de un mediador. Ese es el Islam. Ese es el espíritu, el mismo espíritu que se encontraba en Caín, el mismo espíritu que se encontraba en Nimrod, el mismo espíritu que se encontraba en todos estos reyes que sometieron a Israel, que nunca vieron a Israel como el pueblo de Dios, como aquel pueblo que el Señor estaba levantando para ser cabeza de las naciones, para ser el sacerdocio de las naciones, para ser la luz del mundo. Lugar que ahora le corresponde a la iglesia. Ahora la iglesia, que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tenía Cristo, el mismo espíritu de santidad, de sabiduría, el mismo espíritu de Dios, es el que tiene la iglesia, a la cual le corresponde como sacerdocio santo, no solamente tener una comunión con Dios, sino ir a presentar a ese Dios al resto del mundo. Pero, a diferencia del Islam, no solamente van a presentar a ese Dios, sino que van a presentar a su Hijo, el cual fue enviado para salvar al mundo. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 3, verso 16, dice que tanto amó Dios al mundo
que dio a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, no se pierda, claro, porque el hombre sin Cristo se pierde eternamente. El que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que no reconoce que este Hijo se hizo hombre y como hombre murió en la cruz por todos y perdonó a todos al derramar su sangre y al entregar su cuerpo, el que no reconoce, entonces no es de Cristo. Y veremos entonces en el tiempo del fin que los que no son de Cristo, así como Caín hizo, van a perseguir a sus hermanos. Y no digo hermanos espiritualmente hablando, porque Abel era su hermano en carne. Existen hermanos en Cristo, por el Espíritu, por el mismo Espíritu. Pero sin esto todos somos hermanos, pues somos hijos del mismo hombre. Y entonces ese Espíritu volverá, surgirá de nuevo en el poder de 3 reinos que lo tenían. Y la característica de esos reinos, el reino de Babilonia, el reino de los medos y el reino de Grecia, pues así se nos muestra Apocalipsis 13. Nos habla de territorios, nos habla de la influencia que ejercería ese espíritu sobre esos territorios que hoy en día conforman el Medio Oriente. Si podemos ver en un mapa las naciones que conforman el Medio Oriente, en medio de esas naciones hay una nación muy pequeña que es Israel. Y todas las demás naciones quieren eliminar a Israel, pero no han podido, aunque son gigantescas, aunque en número sobrepasan a Israel, no han podido contra Israel. Y no podrán, aunque sí habrá un tiempo de gran tribulación donde lo van a someter, y en esa tribulación ellos, por lo que Dios está obrando, ellos tendrán que buscar al Salvador. Ellos tendrán que reconocer que aquel al que recibieron no era. Tendrán que reconocer que la salvación que Dios provee no es una salvación de tipo natural, pues ellos están esperando es una salvación de tipo natural. El que está en la carne siempre espera eso. El que está en la carne mira lo terrenal, mira que no le falte la comida, la bebida, la casa, el terreno, la tierra donde vive. Pero Dios está hablando de un reino diferente. Como dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Entonces Dios está invitando a los hombres para que acepten a Jesucristo. Más aún en este tiempo, que acepten a Jesucristo. Porque este es un tiempo ya final. Y el Evangelio comenzará a predicarse con más énfasis del que se ha predicado desde el principio de la iglesia. El Señor permitirá que muchos sean tocados por el Espíritu, que muchos, así como fueron tocados los primeros, recibieron poder para ser testigos y se levantarán de sus estados de comodidad para predicar, para anunciar en este Evangelio del Reino que el Rey viene, que debemos prepararnos para la venida del Rey, porque es así. El Rey viene, Cristo viene, pero antes de que el Señor venga, dice, se debe levantar la apostasía. Y después, como consecuencia de la apostasía, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos entonces a dejar aquí. Hemos definido, según lo que nos muestran las visiones de Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el capítulo 17, ¿quién podría ser esta bestia apocalíptica? Tengo un cuadrito que les quisiera mostrar para que podamos entender un poquito mejor por la gráfica de qué es que se trata. Bueno, no sé cómo es que se mueve esto. Voy a moverlo así. Ok. Así ya ustedes no me ven. Ahora deben estar viendo este cuadrito que nos muestra estos 7 montes o reyes que serían en su orden imperio egipcio, Asiria, el imperio babilónico, el león y la cabeza de la estatua, el imperio medo-persa, el oso y los brazos de plata y el pecho de la imagen, son las equivalencias, el imperio griego, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que nos muestra en su equivalencia de la imagen el torso y los muslos de la estatua, el imperio romano, que en su equivalencia al capítulo 2 de Daniel nos muestra las piernas de hierro, y luego vemos el imperio otomano, que es el que vino después del imperio romano, que cayó en el año 1914, después de una duración de 624 años. Y tenemos el octavo, que sería el imperio, yo digo, esa es mi apreciación, que sería el imperio gobernado por el espíritu de Anticristo, que históricamente es el que ha tenido batallas contra los cristianos, o sea, el imperio islámico. Ese es el octavo, que emerge de entre los 7 y que va a la perdición, pero que tiene las características de estos 3 reyes anteriores a Roma. Estos son los 5 imperios que han caído, y esta es la bestia que era y que será. Entonces la bestia apocalíptica está conformada de esta triada de poderes o de principados o de sabiduría satánica que al final del tiempo se habrán de manifestar. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Yo les agradezco su paciencia para permanecer aquí durante este tiempo. Que el Señor les bendiga.